Hola hermanos, bienvenidos una vez más a la clase de la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Adviento, ubicada en la carretera 837, hectómetro 6 del barrio Santa Rosa 1, sector Cantagallo, Guaynabo, Puerto Rico, pastoreada por Joel Torres. Le habla su hermana Tata Repollet. Hoy vamos a trabajar vistiéndonos con la armadura de Dios para nuestra batalla espiritual, el yelmo de la salvación. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, estamos ante tu presencia para darte gloria y honra. Señor, bendice a cada hermano que oiga y vea este PowerPoint, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor, y que esta clase sea de conocimiento, que sea de bálsamo, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a trabajar el yelmo de la salvación, casco o yelmo de salvación. El casco romano es famoso por su belleza y vistosidad. Algunos llevaban penachos de crin de caballo en la parte alta central y estaban decorados con representativos grabados por todo el casco, convirtiéndose en verdaderas obras de arte, diseñados para proteger la cabeza y el cerebro de los golpes de espada o cualquier otra arma u objeto. También protegían la cara, el cuello y la nuca. Aquí tenemos una representación de algunos yelmos romanos. Legionario. Un legionario viene del latín legionarius. Era un soldado de infantería pesada, integrante de una unidad militar del ejército romano, formada normalmente por ciudadanos romanos mayores de 15 años. Era conocido por su disciplina y orden. Centurión. Un centurión era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados. Esto era una centuria. Importancia de un casco o yelmo. Un casco puede significar la vida o la muerte. El 18 de junio, en el parque de patinaje Ranney, Paul Maxim, que no tenía puesto un casco, sufrió una fractura craneal y otras lesiones que posteriormente le provocaron la muerte. Un simple casco le hubiera salvado la vida, declaró Steve, vocero del Departamento de Bomberos. El fatal accidente ocurrido a un patinador de 36 años, las autoridades dijeron que esta muerte pudo haberse evitado. Es increíble pensar que el uso o no uso de una protección en la cabeza constituya la diferencia entre la vida y la muerte en accidentes como este. Uno de los componentes de nuestra armadura espiritual es el yelmo de la salvación. Y después de leer esta historia, es lógico deducir que el casco es un elemento de protección que no puede ser subestimado. En la Biblia se hablan de estos cascos para ir a la guerra. En Segunda de Crónicas 26:14, por ejemplo, dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Coselete es una coraza ligera, generalmente de cuero, que usaron ciertos soldados. Y aquí yo le tengo un ejemplo, como le tengo ejemplos de algunos de los cascos, dependiendo de la posición que ellos tenían en la milicia, pues era el casco o yelmo que usaban. Jeremías 46:4 dice, uncid caballo, o sea, atar, y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos
las corazas. Ellos iban bien preparados para la guerra. Así tenemos que hacer nosotros para estar en nuestra guerra espiritual. El yelmo de la salvación, dice Efesios 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación y su significado. La palabra yelmo viene del término griego perikefalaia y significa literalmente un casco. Esta palabra metafóricamente denota la protección del alma o la mente, la cual consiste en la esperanza de la salvación por medio de Cristo. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La salvación es un regalo que Dios, mediante su gracia, nos da y que nosotros hemos decidido recibir y aceptar mediante la confesión de que Jesús es el Señor. Y dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve? Nosotros decidimos recibir y aceptar a Jesús como Señor y confesarlo. Eso es bien importante. Y creer, ¿verdad?, que el Señor lo levantó de los muertos. El yelmo romano, al igual que los cascos modernos, protegía la cabeza de los golpes del enemigo. Así también Dios nos protege la cabeza y nos ofrece el yelmo de la salvación. Dice tomar. Por eso es que dice tomar el yelmo de la salvación. Recuerden que cuando Pablo escribió esto, fue inspirado por el Señor, porque toda palabra es inspirada por Dios. En nuestra cabeza está la mente y en ella nacen ideas y pensamientos. Captamos el mundo interior y el exterior. Damos forma y sentido a nuestras sensaciones, etc. Es el lugar donde se libran nuestras batallas. La mente. El principal campo de batalla es la mente. Por eso debemos afirmarnos en que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Y para eso debemos madurar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a Él. Porque nuestros pensamientos son por lo general carnales, errados y confusos. La mente es el campo de batalla. En ella se reciben y elaboran pensamientos e ideas. Dios pone sus pensamientos y Satanás introduce sus planes perversos, tales como críticas, malas actitudes, juicios, rencor, falsedad, celos, calumnias, etc. El enemigo conoce muy bien nuestra mente y por ende trata de extraer información correcta que el Señor ha puesto y poner información errónea, o sea, falsas doctrinas. Hacernos creer que no somos salvos, o sea, dudar de la salvación y de Dios. Pensar en nuestra vida pasada y nuestros pecados. Poner la confianza en nosotros mismos o en otros en vez de en Dios. Poner pensamientos de derrota o depresión. Y de eso por ahí hay montones. Que el enemigo le ha metido en la mente unas ideas de depresión y de derrota que tienen que hasta coger tratamiento, bendito. Pero tenemos que luchar con eso, tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús. El enemigo trata también de poseer, controlar y usar nuestra mente con el propósito de corromperla y confundirla mediante falsas enseñanzas para enredarnos en prácticas opuestas
a la voluntad de Dios. Perdón. ¿Cómo el enemigo lanza ataques a la mente? Aquí tenemos algunas citas bíblicas que podemos hacer referencia con los siguientes temas. Poniendo argumentos que están fuera de la verdad, tergiversando conversaciones, incitando a pensar de una manera egoísta, poniendo pensamientos de indignidad de ser aceptados por Dios, tentando con placeres, poder, fama, riquezas fuera de Dios. Eso no quiere decir que si usted es rico y famoso, eso esté mal, pero si está fuera de la voluntad del Señor, pues tenga cuidado. Buscando estrategias carnales para resolver situaciones, diluyendo la verdad de Dios para justificar el pecado. Y de eso estamos invadidos. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y la verdad de Dios está diluida. ¿Para qué? Para confundirnos, para hacernos creer una mentira, hacernoslas creer como que es verdad o que está bien. Un pecado, hacernos pensar que ese pecado está bien, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Quitando la palabra del corazón, poniendo pensamientos que provocan a ira, enojo, gritería, maledicencia, tocando nuestro orgullo para envanecernos, incitando a actuar fuera de la voluntad de Dios, como lo hizo David, poniendo pensamientos de ansiedad y preocupación desmedida para hacernos perder la fe. Miren, y de eso hoy día, como está el mundo, hay muchas personas con ansiedad y preocupación desmedida. Y eso lo pone el enemigo, porque no es que nosotros no tengamos pues un poquito de verdad, de preocupación y de un poquito de ansiedad y eso, pero desmedida, la palabra desmedida ya es como fuera de control. Y tenemos que cuidarnos de eso, especialmente en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Cegar el entendimiento para no creer en Dios, incitando a la idolatría para no creer en el Dios verdadero, sembrando herejías y doctrinas falsas. Esos son algunos de los ataques del enemigo. Otros ataques: la duda o incredulidad, el desánimo, no soy digno, nadie me ama, no puedo hacer nada, soy despreciable, soy imperdonable, mi vida es insignificante, soy un error, nunca seré perdonado, no tengo ningún valor, no tengo remedio, puedo perder mi salvación, entre otros. Propósito del enemigo con estos ataques. Fíjense que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, porque en la vida hay un propósito siempre para todos. Dios tiene un propósito para nosotros, pero Satanás también. Y de eso nos tenemos que cuidar. Hacernos sentir avergonzados, humillados, insensibles, menospreciados, con poca o ninguna fe en Cristo, con poca o ninguna esperanza en Cristo, entre otros. La mente. Algunas formas de combatir los planes y ataques del enemigo. Llevemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Mantengamos la mente ocupada en Dios. Llenémonos de conocimiento sano. Renunciemos a todo pensamiento pecaminoso. Cada vez que venga un pensamiento de esos pecaminosos o algo parecido, mire, llevémoslos a Cristo, vamos a donde Cristo. Cuide su mente. Y aquí tenemos algunas, estas no son las citas bíblicas, pero tenemos las referencias bíblicas donde podemos encontrar los siguientes temas. Identifique las raíces nocivas de su pensamiento. Confiese a Dios los pecados que han estado en su mente. Desarticule toda fortaleza mental, revocando su mente con la palabra de Dios. Renovando su mente con la palabra de Dios.
Piensa en lo que es productivo y edificante. La esperanza de salvación como yelmo. Los ojos y la boca. En la cabeza también están nuestros ojos y la boca, que deben ser muy vigilados. En cuanto a los ojos, sabemos que influyen tanto en la formación de ideas y pensamientos, que Jesús dijo que podría ser mejor sacarlos para entrar en el reino de Dios. Y eso está en Mateo 5:29 y Mateo 6:23. Y claramente se habló sobre la lengua en Proverbios 18:21 y Santiago 3:5-12. Santiago dedica un buen espacio en ese capítulo 3 para hablar de la lengua, lo peligrosa y dañina que puede ser. El yelmo de la salvación. Cuando Pablo escribió a los efesios acerca del yelmo de la salvación, es posible que a más de alguno tal analogía le haya parecido bastante familiar, porque se nos describe en Isaías 59:17 cómo Dios se vistió con la coraza de justicia y con el yelmo de la salvación. Pablo, la armadura y su importancia. Al referirse a esta escritura del Antiguo Testamento, Pablo reitera que la armadura de Dios es, en todos los aspectos, la misma armadura que él usa, pero también nos hace considerar lo que significa la salvación, cuál es su relación con el yelmo y qué tiene que ver con nosotros. Y dice en Efesios 6:13-17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra tomad en los versículos 13 y 16 se traduce como analambano y significa tomar o recoger algo y llevarlo consigo para usarlo. Mientras que la palabra tomar en el versículo 17 viene del término griego dekomai y significa tomar en el sentido de recibir o aceptar algo. Y en este caso, como ya hemos mencionado, es la salvación que Cristo ofrece y que nosotros escogemos recibir o rechazar. Resumiendo, en los versículos 3 y 16, tomad quiere decir recoger algo, llevarlo consigo para usarlo. Y en el versículo 17, tomad quiere decir recibir o aceptar algo. Tomar también significa la opción de aceptar o rechazar la seguridad de la salvación. La salvación es un regalo que se pagó muy caro, pues costó la preciosa sangre de Cristo. En Juan 3:16-17. Solo es necesario aceptarlo y creer en él. Juan 3:18. Salvación. Recibimos la salvación cuando. Vamos a Juan 3:16-18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó de los muertos, serás salvo. Fíjense cómo la Biblia nos dice la forma en que nosotros vamos a ser salvos. Creyendo en quién, en Jesús, reconociendo que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos y que es el unigénito Hijo de Dios. Para salvación hay que creer que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Dios lo levantó entre los muertos, es el Señor, somos salvos por Él. Y cuando dice es el Señor es que es el amo, es nuestro amo. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús limpia nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Nos da la salvación, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos entrega la armadura de Dios, porque inmediatamente usted acepta a Cristo como su Salvador, usted va a entrar literalmente en una guerra espiritual. Eso no se lo quita nadie, porque el enemigo se enfurece. La armadura de Dios. Hasta aquí ya nos hemos puesto el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Hemos tomado el escudo de la fe y ahora estamos tomando el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación básicamente significa ser salvo o librado de algo. Y hay unos ejemplos en Éxodo 14:13 y Miqueas 7:7. En el Nuevo Testamento se usa salvación principalmente para referirse a la liberación de la muerte eterna y la entrada al reino. Importancia de ponernos el yelmo de la salvación. Nos ponemos el yelmo de la salvación no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. O sea, primero somos salvos y después es que nos ponemos el yelmo. Porque recuerden que una vez aceptamos a Cristo, Cristo nos entrega, el Señor nos entrega la armadura para que luchemos, ¿verdad? Esa guerra espiritual que vamos a tener a partir de esa entrega de nosotros a Cristo. Así que primero somos salvos y luego nos ponemos el yelmo. Con él, con ese yelmo, podemos bloquear que salga lo bueno que hay en nuestra mente y entre lo malo. Con él podemos tener una mente sana, de sensatez y sentido común, la mente de Cristo. Él nos ayuda a cuidar nuestros pensamientos, pues como pensamos, así somos. Una vez nos ponemos ese yelmo de la salvación, nos ayuda a cuidar nuestros pensamientos. El yelmo de la salvación. La salvación tiene un pasado, presente y futuro. Pasado, pues, la justificación. Fuimos justificados. Salvación de pecados pasados. O sea, el Señor nos limpió todos esos pecados. Perdón. Somos limpiados por la sangre de Jesús y fuimos sustituidos. ¿Por qué? Porque teníamos muerte eterna y Dios tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para salvarnos. Presente, santificación. No es que seamos santos, pero vamos camino a eso. Dios nos santifica día a día, día a día. Somos perdonados del poder del pecado. Cada vez que pecamos, venimos a Cristo y pedimos perdón y Cristo nos perdona. Y nos hacemos santos cada día un poquito más. Futuro, glorificación. Seremos salvos de la presencia del pecado, de la condenación.
La salvación futura, glorificación. La salvación futura es la que nos da la fortaleza en el presente porque hay una meta final, que es estar cara a cara con Jesús. Esa es nuestra meta. Una esperanza de salvación, de que vamos a llegar a ese lugar. Una promesa, porque el Señor nos ha prometido que vamos a estar en lugares celestiales con Él. Un día glorioso de coronación. Así que esa glorificación, esa salvación futura es la que nos da la fortaleza en el presente. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esa salvación futura que le dio la fortaleza a Pablo, nos la dará a nosotros. El solo hecho de tú pensar de que vas a estar con Cristo para la eternidad, te tiene que dar fortaleza en el presente para tú seguir, para tú perseverar. Una esperanza en la salvación, bien fundada y edificada, purifica el alma y la mantendrá cuidada y protegida de ser atormentada por Satanás. Porque aunque usted lo quiera o no, si usted no tiene la salvación, si usted no es salvo, usted irá a morar en un lugar donde va a ser atormentado por la eternidad. Y eso no lo quiere Cristo. Cristo quiere que todos seamos salvos. La esperanza en la salvación. El enemigo intentará llevarnos a la desesperación, pero la esperanza en la salvación nos hará confiar en Dios, alegrándonos en Él. No pierdas de vista lo que está haciendo Dios. El mundo no lo puede ver y no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero tú lo sabes y lo estás viviendo. Así que no te desanimes, porque con el poder que Dios nos ha dado, tenemos asegurada la victoria. Debemos mantenernos firmes, puesto que la victoria ha sido lograda por Jesucristo en la cruz. La salvación de Cristo nos protege de los ataques del enemigo. Salvación del griego es sotería. Y hay algunas connotaciones en la Biblia sobre la palabra salvación. Salvación de la corrupción de la vida. Salvación del peligro, dando seguridad al alma independientemente de las circunstancias externas. Salvación de la enfermedad física y espiritual. Salvación de la perdición. Y ahí al ladito tienen donde usted puede buscarlo en la Biblia esos temas, esa salvación. Salvación del pecado. Salvación de la ira de Dios. Salvación escatológica, o sea, en el tiempo final. La salvación. Dios no te quita el regalo que te da, o sea, la salvación. Juan 6:37-40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La salvación hay que cuidarla. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Cristo no pone y quita la salvación. Él simplemente te la da. No te la está quitando y poniendo. La salvación es un regalo cuyo requisito es la fe. Está en el que se convierte por emoción. El que se convierte por emoción o interés. Estos mismos vienen o no a la iglesia y hacen todo tipo de cosas. Estos no pierden la salvación porque no se pierde lo que nunca se ha tenido. Estos no han tenido un encuentro con Jesús, no han nacido de nuevo, están por emoción y no por convicción. Se van de la iglesia porque nunca han conocido la salvación. Primera de Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, cuando usted conoce la salvación, cuando usted conoce a Cristo, cuando usted viene a Cristo y realmente está convencido, usted no se va, usted no juega con eso. Usted cuida esa salvación como de lugar. Dios nunca te va a quitar el regalo, o sea, la salvación, pero tenemos que santificarnos. Hay gente que empieza a jugar con la gracia, con el regalo que Dios le ha dado, que es la salvación, y comienzan a hacer lo que les da la gana. Dejan de buscar a Dios y descuidan la salvación. Descuidan el regalo y lo pierden. Miren, es como si a usted le regalan una sortija. La persona que le regala la sortija no se la va a ir a quitar. Pero si usted se descuida, la puede perder, ¿verdad que sí? Pues de esa misma forma es la salvación. Dios te da la salvación. Dios te la regala. Y tú la tienes que cuidar. La tienes que cuidar ¿para qué? Para no perderla. Porque la pierdes tú, no te la quita el Señor. Tú te la quitas. De la misma forma que tú te quitas la coraza, de la misma forma que tú te quitas la sandalia, de la misma forma que tú te quitas el cinturón, también te quitas el yelmo de la salvación. Eres tú el que te lo quita, no te lo quita el Señor. Y te lo quitas tú mismo te lo quitas por descuido, porque te vas alejando del Señor, porque empiezas a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escapar de qué? Pues de la perdición. De la perdición. De eso es que estamos tratando de escapar, de perdernos. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Cuidado, no te quites el yelmo de la salvación. Mira, fíjatelo, apriétatelo, que no se te vaya a caer, que no se te vaya a perder. Que nadie te lo quite. Que nada ni nadie te lo quite. Así que si pecas, porque no somos perfectos, vamos a pecar, vamos a fallar. Pero qué bendición tenemos de que podemos venir a Cristo cuantas veces sea necesario y pedirle perdón. Hasta el último momento nosotros tenemos oportunidad de pedirle perdón a Cristo. Hasta el último segundo de nuestras vidas. Y Cristo te va a perdonar. Así que si pecas, habrá perdón hasta el último momento. Ven a Cristo que Él te perdonará. Y hasta aquí, hermanos, la clase de hoy. En la próxima clase nos vemos con la espada que es la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima clase.